están aquí presentes en esta noche y también a los que, bueno, verán la transmisión después que sea subida a YouTube. Soy hijo de la casa, lo repito, y estamos aquí y dedíquenme por lo menos 25 minutos de su tiempo para hablarles de este tema que ya tenemos por costumbre escuchar todos los años y creo que no está de más tratar de aclarar algunas cosas sobre el tema de lo que es la Navidad, que cuando vamos a sus orígenes podemos ver con una óptica más clara. El origen nos hace ver que Dios tiene que ver con esto o si no tiene que ver nada Dios con esto. Y el tema que se me asignó el día de hoy fue el paganismo y la Navidad. Y estaba yo analizando estas dos palabras y cuando hablamos de paganismo y nos vamos al latín clásico, la palabra pagano lo que significa es campesino. Luego se tomó de una forma despectiva para hablar de gentiles que adoraban a otros dioses. Y cuando hablamos de la palabra, por ejemplo, Navidad, lo que significa en latín clásico es nacimiento. Es decir, que si jugamos con estas dos palabras, paganismo o pagano y Navidad, lo que significa es la adoración pagana o la adoración del nacimiento. Pero ¿del nacimiento de qué? Vamos a ver lo que podemos analizar en esta noche sobre el origen de la Navidad. Y creo que tendremos que irnos 2000 años antes de la era común a la región de Mesopotamia y analizar un poco el texto de Génesis 10 y Génesis 11 y hablar un poco de Nimrod, que dice la Biblia en Génesis 10, capítulo 8 y 9, que Nimrod era un poderoso cazador. Y cuando hablamos de algunos textos, por ejemplo, el libro de Hazer, dice que Nimrod era amigo full de Dios, pero se enorgulleció, fue el que empezó a crear la Torre de Babel, y dice que este hombre se rebeló en contra de Dios y de ahí su nombre Nimrod, ya que la palabra Nimrod lo que significa es rebelde. Hay una historia que circula mucho y es que Nimrod, que era hijo de Cun y nieto de Can, se casó con su propia madre apodada Semiramis. Semiramis y Nimrod se casaron ya que su padre fue muerto aproximadamente en esa misma época, 2000 años antes de la era común. Dicen que el que mató a este hombre fue Sem, porque este hombre se corrompió al igual que su padre Can. Este hombre Nimrod se casó con su madre Semirami y al parecer también fue muerto. Este hombre murió en ese tiempo y suscitó una historia de él, de que se fue hasta el cielo y se convirtió en el dios Sol y que algún rayo de luz descendió del sol y embarazó a Semiramis. Nosotros sabemos que ningún rayo del sol puede embarazar a ninguna mujer y lo que sí podemos afirmar es que alguien más, aparte de Nimrod, embarazó a Semiramis y nació un hijo conocido como Tamún. Este hijo llamado Tamún murió a los 40 años y su cuerpo cayó en un tronco. Y en el tronco donde cayó el cuerpo de Tamún nació un pino, que vamos a hablar de ese pino más adelante. Si analizamos la historia de Génesis 10 y 11 de una forma un poco amplia y nos vamos a la historia de Mesopotamia, vamos a ver que este lugar, Babel, confusión, fue el centro principal para la adoración a otros dioses y del origen de la Navidad. Si nos vamos al siglo V antes de Cristo y estudiamos un poco al padre de la historia, conocido como Heródoto, nos va a ampliar un poco de todo lo que se hacía allí en Babilonia y estos cultos politeístas que se hacían. Cuando vamos a Génesis capítulo 11, que viene la confusión de las lenguas, esas naciones que se dispersan por toda Canaán, Egipto, se van con esa creencia de la adoración, en este caso de Nimrod, Semirami y Tamú. Lo que pasa es que se le cambian los nombres. Por ejemplo, si nos vamos a Egipto, a Nimrod, a Semiramis y a Tamú se le cambian los nombres por Ra, Osiris y Horus, que eran prácticamente lo mismo, pero con nombre cambiado. Si nos vamos a Fenicia y a Canaán, a Semiramis y a Tamún se le conoce como Astaró y Baal. Si nos vamos a Grecia, ya adelantándonos un poco al siglo VII, a Semiramis y a
Tammuz se le conocen como Afrodita y Eros. Si nos vamos, por ejemplo, a Roma, que era la nación que gobernaba en tiempo de Cristo, a Semiramis y a Tammuz, de Génesis capítulo 10 y 11, se le conoce como Venus y Cupido. Y si entramos más para adelante, en tiempos ya actuales, en el siglo V después de Cristo, esta figura de Semiramis y de Tammuz se le cambia el nombre de María y Jesús. Quiero que vayan viendo a forma de introducción cómo desde Génesis capítulo 10 y Génesis capítulo 11, si vamos recorriendo la historia, cómo empezó a adorarse el sol y posteriormente a Tammuz y Semiramis, desde su origen, cómo se disiparon por las naciones esta adoración a estos tres personajes que dieron inicio a lo que nosotros conocemos hoy como la Navidad, el nacimiento. Nimrod era adorado como el sol, Tammuz también fue adorado como la reencarnación de Nimrod y Semiramis también fue adorada como la diosa de los cielos, como aparece ya en el texto en Jeremías capítulo 7, como aparece ya Semiramis siendo adorada como esa mujer que está en los cielos, esa diosa de la fertilidad, que es la esposa del sol. Vamos a ver que esta adoración a estos tres personajes se introdujo tanto en el mundo bíblico cuando Josué conquista a Canaán, que en Jeremías y en Ezequiel, específicamente el capítulo 8, vamos a ver cómo sacerdotes dentro del templo estaban adorando a Tammuz y mujeres estaban llorando a Tammuz. 24 sacerdotes que se inclinaban a adorar al sol y mujeres que estaban también llorando a Tammuz, porque Israel cayó en esta idolatría de adorar a Semiramis, a Nimrod y a Tammuz. Y no tan solo a ellos en su personificación babilónica, sino en su personificación cananea, porque también introdujeron el culto a Tarot y a Baal, que eran dioses también de la fertilidad, dioses del amor. Saben que el pueblo de Israel era un pueblo agrícola que dependía mucho de la cosecha. Y esto consistía en que sacerdotes empezaban a tener coito sexual delante de estos dioses porque se entendía de que cuando llovía era que Baal eyaculaba y entonces Tarot era embarazada y así era que hacían sus cultos en base a estos dioses y su origen viene desde Babilonia. Y ahí tenemos, por ejemplo, una construcción de lo que significaban estos dioses. Ya cuando nosotros vamos a darle forma a todo lo que tiene que ver con el origen de la Navidad, no se nos puede escapar el pino, el árbol de Navidad, que aparece en Jeremías capítulo 10. Jeremías reprende al pueblo porque el pueblo empezó a poner pino dentro de su casa. Y estos pinos se adornaban con bolas de plata y de oro que simbolizaban los testículos de Tammuz. Y esto consistía también, cada vez que le ponían estas bolas de plata y de oro, consistía en que también era un nuevo renacimiento del dios Tammuz y las mujeres en Israel empezaban a llevarse regalos que ponían debajo del pino, que según la historia fue el pino que salió cuando Tammuz murió aproximadamente a los 40 años. Ya vamos teniendo forma ya en nuestra mente de dónde viene, por ejemplo, la adoración o tener un arbolito de Navidad dentro de nuestra casa en la actualidad. Pueden leer Jeremías capítulo 10 y allí con toda propiedad van a ver cómo Jeremías reprende. Ustedes están poniendo el palo dentro de su casa, lo enganchan con clavos, lo adornan con oro y con plata y esto es tremendo lo que nosotros tenemos el día de hoy en base a lo que es la adoración al arbolito de Navidad. Si nosotros calculamos, por ejemplo, la fecha del nacimiento de Jesús y nos vamos a los evangelios, específicamente el evangelio de Lucas y Mateo, digo nacimiento porque el 25 de diciembre, según el calendario gregoriano, es donde se especifica el nacimiento de Jesús, pero que también se lo de Dionisio, que recalcó la fundación de Roma, especificó el nacimiento de Tammuz, entre otros dioses,
Su nacimiento, según ese cálculo, fue el día 25 de diciembre. Eso, cuando nosotros vamos a la Biblia, es un poco erróneo. Al parecer, Dionisio el Exiguo no tenía conocimiento pleno de los evangelios, ni siquiera de la profecía que estaban en el antiguo pacto. Tenemos, por ejemplo, a Miqueas capítulo 5, versículo 2, que allí nos dice dónde nacería Jesús. No hay un día específico, pero cuando nosotros hacemos el evangelio de Lucas, que dice que un ángel se le aparece a algunos pastores que estaban con sus ovejas, y esos pastores van a un pesebre y encuentran a un niño con pañal. Si nos vamos a reconstruir esa época donde los ángeles se le aparecieron a esos pastores, no era invierno. Podía ser cualquier época del año menos invierno, porque las ovejas no pueden estar fuera del corral en invierno, porque eso, imagínense, la temperatura en Israel en invierno, actualmente que entramos en invierno ahora, el 22, 23, hay una temperatura muy se está entrecortando, Omil, se está entrecortando un poco. Que creo que es el 5 de diciembre, no sabemos. ¿Me escucho, Omil? Se está cortando. Se está entrecortando. ¿Sí? Si tú quieres, cierra la cámara para que así se alinee un poco. Estas informaciones son demasiado importantes. Vamos a ver ahora. Del nacimiento de Jesús. Lo que sí podemos saber de que no fue un 25 de diciembre. ¿Por qué no fue un 25 de diciembre? Por lo que le acabo de explicar. No pueden las ovejas estar en invierno, porque el frío las mataría. De manera que la Biblia no nos da un día específico, pero sí, por el Evangelio de Lucas, podemos ver como una estrella dando como una alusión a una profecía que está en el libro de Números, capítulo 24, versículo 17, que dice que nacería la estrella de Jacob. Esa estrella que la conocía muy bien Daniel que era astrólogo, y paréntesis aquí, la astrología no es mala. La mayoría de hombres de Dios eran astrólogos, incluso 300 años atrás, aproximadamente en el siglo XVIII, XVII, la astrología y la astronomía eran ciencias unidas. Luego se separaron y la astronomía se quedó de forma técnica para las universidades y la astrología para la parte esotérica. El hombre la dividió, pero Dios no. Si nos vamos al texto en Génesis 1:14, dice allí que las lumbreras, es decir, los astros, las estrellas, fueron dadas para señales para que el hombre se dirigiera por ella. Abraham conocía astrología y Daniel también, como un eunuco de Babilonia, conocía también de la astrología y entendió por revelación de que los astros darían una indicación del nacimiento del Mesías, que no lo vio en su tiempo, pero él lo transfirió a sus alumnos. Y no tan solamente transfirió la información de esa estrella que iba a aparecer en la constelación de Aries, que es lo que nosotros conocemos como la constelación de Leo. Él dio especificaciones de que esa estrella, cuando se detuviera en la constelación de Leo, era porque el rey esperado había nacido. Y no solamente le dio esa información a sus alumnos, sino que también le dio oro, que es lo que se conoce como el oro o la herencia de Daniel para Jesús. Por eso cuando estos magos, que no eran tres, eso es un error, calcular que eran tres reyes magos. Eso fue una novela del año 1950 llamada Ben-Hur, de un general en Estados Unidos, el cual puso que eran tres magos, Melchor, Gaspar y Baltasar. La Biblia no dice que eran tres, ni tampoco mencionan que eran Melchor, Gaspar y Baltasar. Eso fue una creación ya de ahorita prácticamente. ¿Cuántos magos eran? No sabemos. Podían ser 10, 12, 20, 30, sí. No sabemos cuántos magos eran, que eran sabios, eran astrólogos. Esta gente se dirigieron cuando la estrella se posicionó en la constelación de Leo,
y fueron a buscar el rey, el Mesías que había nacido, y le llevaron oro, incienso y también mirra. ¿Cuándo fue esto? Bueno, según estos cálculos, porque todos los astrónomos dejaban escrito todo lo que ellos veían en los astros, y estos escritos están en Yeshiva, en Jerusalén. El doctor Rub, que es un doctor muy famoso, que habla muy bien de la criptología, tiene constancia de este documento de esos astrónomos. ¿Qué día nació Jesús? Aproximadamente, algunos calculan que entre septiembre, posiblemente en la fiesta de Sukkot. No tenemos el día específico, pero aproximadamente en el mes de septiembre y probablemente en la fiesta de Sukkot. Por eso hay algunos que cuando traducen la Brit Hadashah, que es el Nuevo Testamento, en vez de poner pesebre, lo que hacen es que ponen suca. Y nació Jesús en una suca. Algunos dicen que no pudo haber nacido en un pesebre porque era un lugar maloliento donde estaban los animales que defecaban y esas cosas. Y entonces probablemente nació en una suca, que es un tabernáculo. Para entenderlo, deberíamos leer Levítico capítulo 23 para entender un poco de esta festividad. Yéndonos un poco al 326 y llegando ya al tiempo de un emperador conocido como Constantino. Constantino manipuló mucho las escrituras, y no tan solamente las escrituras, manipuló todo a su alrededor, porque él vio la religión como un negocio. Y eso es la Navidad del día de hoy, un negocio. ¿Qué hizo Constantino? Constantino lo que hizo fue en el año 326 y tomó lo que nosotros conocemos como el solsticio de invierno, que cae el 22 de diciembre, que se conoce solsticio de invierno porque el sol muere. Y Constantino era un fiel adorador del sol porque era un sacerdote de Mitra, era sacerdote mitrano. Mitra era el dios sol de Constantino. Y en el solsticio de invierno, que caía el 22 de diciembre, que es la muerte del sol, él lo que hizo fue que el nacimiento de Jesús lo posicionó 3 días después en la Saturnalia. La Saturnalia lo que significa es el nacimiento del sol. Él, para camuflajear el nacimiento de su dios Mitra, especificó con más amplitud de que Jesús nació un 25 de diciembre, dejando así estipulado o establecido de forma ya escrita que ese día era donde se tenía que celebrar el nacimiento de Jesús, cosa que ya ha quedado claro que no es así. Ya aproximadamente para el siglo V, la Navidad empieza a tomar la forma que nosotros conocemos el día de hoy, no sin antes darnos un poco para atrás en la historia, en el siglo III y en el siglo IV, con el nacimiento de un hombre, un obispo católico, conocido como Nicolás de Bari. Nicolás de Bari, según cuenta la historia, un obispo católico, vio a 3 jóvenes que su padre no tenía cómo darle la dote para que ellas se casaran. Esto lo conmovió, y como era un hombre de la clase media, tomó dinero, fue donde las 3 chicas, pero fue de forma secreta, y por la chimenea dejó caer monedas de oro que cayeron en las medias que estas jóvenes tenían secando en la chimenea. De ahí la idea que vamos a ver la construcción, porque este Nicolás de Bari, que es lo que es Turquía el día de hoy, fue tomado como la figura de Santa Claus, que más adelante ya fue tomando forma. Por ejemplo, se le fue poniendo la barba blanca, que es la barba de Odín. Odín es un dios nórdico de la mitología nórdica, padre de Thor y padre de Loki. Ya se le fue poniendo la barba de Odín. A través de los tiempos se fue su figura un poco arreglando. Ya cuando vamos al siglo XVII, cuando los holandeses llegan a América, a la ciudad de Ámsterdam, lo que hoy es Nueva York, traen consigo al patrón de la ciudad, que era Nicolás de Bari, y allí entonces este personaje, Santa Claus o San Nicolás,
toma la forma de ese barrigón panzón con barba blanca, de que todos los días de Reyes desciende por la chimenea y deja los reyes a los niños y etcétera. Ya para el año 1931 viene la Coca-Cola Company y es la que se encarga de internacionalizar la figura de Santa Claus por todo el mundo, porque nosotros, ya que somos un poquito jóvenes, sabemos que 20, 30 años atrás, esos anuncios de Coca-Cola, eso era desde que entraba la Navidad con la figura de Santa Claus, y eso era a nivel mundial. Y esto ya para los niños empezó a ser una figura ya emblemática para el tiempo de Navidad, y específicamente el 6 de enero, que es donde se sitúa la muerte de San Nicolás. Si nos vamos al Día de los Reyes, entonces se estaría celebrando la muerte de un hombre, no necesariamente el Día de los Reyes. Mi consejo en este caso sería para nosotros los que tenemos hijos, que ya conocemos, por ejemplo, un poco del paganismo que encierra esta festividad de la Navidad, y más que un paganismo, un negocio, porque la Navidad genera millones de dólares a nivel mundial. La figura de Santa Claus, los renos, los 3 Reyes Magos, el nacimiento del niño Jesús en el pesebre, los regalos, la fiesta de Nochebuena, que también tendría que ahí analizar un poco de la Saturnalia, que era una cena que se hacía un día antes del nacimiento del sol, y por eso celebramos el 24 de diciembre lo que conocemos como la Nochebuena, es decir, Nochebuena porque al otro día el sol iba a resurgir. Mitra, Tamú, Nimrod iban a resurgir, es decir, nativity, el nacimiento, lo que conocemos en castellano como la Navidad. Y en mi consejo para los que tenemos hijos, por ejemplo, yo tengo un niño de algunos años, 13, va para 14 años ya. Si yo tengo que regalarle el Día de Reyes, como lo hago, yo no le quito el privilegio de regalarle el Día de Reyes, porque no puedo causarle un daño psicológico en el crecimiento del niño. Ya cuando el niño va creciendo, pues se le explica lo que tiene que ver con esta fiesta de la Navidad. No podemos erradicarle a su totalidad, porque sería como robarle un poco de la niñez. Y lamentablemente todos nosotros tenemos una chispa de paganismo de forma práctica, aunque no en nivel de la conciencia. Ya nosotros que hemos sido libres de estas cosas, cuando hablamos de forma práctica, es que no podemos salir radicalmente del paganismo, porque tendríamos que salir de lo cotidiano, porque si analizamos el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, todos son días instituidos en el calendario gregoriano, que es el calendario que usamos, de forma pagana. Lunes, Luna; martes, Marte; miércoles, Mercurio; jueves, Júpiter; viernes, Venus; sábado, Saturno; y domingo, Sol, o Sunday, como se le dice en inglés, Día del Sol. Y ni hablar de los meses también. Entonces, mi recomendación en este gran negocio que es la Navidad, porque más que hablar del término espiritual, los daños que nos haría ya cuando tenemos el conocimiento de las cosas, también hay que hablar del gran negocio que es la Navidad. La Biblia no especifica que nosotros, los hijos de luz, debemos de celebrar la Navidad ni usar todo lo que tenga que ver con la Navidad. Ya ahí hablando del árbol de Navidad, por ejemplo. El que lo quiera tener en su casa, pues ya cada uno de nosotros tenemos nuestra propia conexión con Dios y nuestra individualidad en cuanto a responsabilidad. La Biblia sí habla de fiestas que nosotros deberíamos de celebrar, que están allí en el texto de Levítico, capítulo 23, que son las fiestas de la Pascua, panes y levadura, Bikurim, la primicia, Shavuot o Pentecostés, Shom Teruah, también tenemos Yom Kippur y Sukkot. ¿Qué se celebra para esta época que no es bíblico?
pero sí lo podemos encontrar, por ejemplo, en textos como el primer y el segundo libro de Macabeo, que se encuentra en la Biblia católica, y es la fiesta de Hanukkah. La palabra Hanukkah lo que significa es descansaron el 25. ¿Cuándo cae el 25? Mañana, a la caída del sol, estamos a 25 de Kislev, según el calendario bíblico. Hanukkah lo que conmemora es la liberación del pueblo de Israel en el año 162 antes de Cristo, la liberación de un rey greco-sirio conocido como el anticristo de ese tiempo, Antíoco Epifanes IV, el cual llegó y conquistó a Jerusalén, y el día 25 hizo que levantaran un altar a Zeus en el lugar donde se ofrecían las ofrendas. Un 25 de diciembre se levantó una revuelta con Judas Macabeos y sus hijos. Esta revuelta duró algunos años hasta que Antíoco Epifanes murió, y allí hubo un milagro en aquel lugar, y fue que un poquito de aceite que se utilizaba en la menorá, en el candelabro, un poquito de aceite que solamente podía dar para algunas horas, un poquito de aceite duró 8 días. Y a eso se le conoce como el milagro de las luces. Por eso Hanukkah, que es una fiesta que cuando vamos al texto, por ejemplo en Juan capítulo 5, se cree que la fiesta que habla allí, o el lugar donde Jesús subió, era celebrar la fiesta de Hanukkah, la fiesta de las luces, que conmemora la liberación del pueblo judío de los griegos. Que hacen los judíos y todo aquello que celebran esta fiesta? Lo que hacen es que tienen un candelabro de 8 o 9 brazos, y cada uno de los días de la festividad, los 8 días, encienden una vela y también se envían regalos. Eso es lo que sí se hace para este mes en el mundo judío. No se celebra Navidad en el mundo judío, claro está, para los que guardan las escrituras. Hay que ser bien sabio, porque ya nosotros no somos niños fluctuantes que nos dejamos llevar por tradición. La palabra tradición lo que significa es poner en las manos de otro. Lo que nosotros hemos heredado de nuestros padres, de nuestros antepasados, llega a nuestras manos. No podemos evitar que llegue porque estamos bajo una costumbre y tradiciones que heredamos. Nosotros sí tenemos la responsabilidad, no de evitar que lleguen, porque llegan. Nosotros sí tenemos la responsabilidad de analizar si lo que han puesto en nuestras manos tiene alguna coinonía con las escrituras, si al Creador, a nuestro Padre le agrada, cuáles son los beneficios a nuestra vida espiritual que traen estas clases de fiestas. Si nosotros tenemos también que seguir la corriente de este siglo, ¿qué nos beneficia a nosotros como iglesia? Y no importa que nos llamen radicales con este asunto de la Navidad, porque el que no decide celebrarla, el que no decide seguir la corriente, lo van a ver como un extraterrestre, como alguien como que no se amorda al sistema. Y qué bueno que Pablo, en su innovación mental, nos dice en Romanos capítulo 12 que no nos acomodemos a este siglo, sino que nos transformemos por medio de nuestro entendimiento. No debemos, como hijos de Dios, seguir las corrientes del mundo. Lo correcto es, y he visto lamentablemente iglesias, he visto por las redes sociales iglesias con sus arbolitos, con sus bombillitos y todas esas cosas, es obviamente un desconocimiento del origen de la Navidad que no deberíamos practicar como hijos de luz. Así que Dios les bendiga y Dios les guarde, y gracias. Aleluya. Bendito.